Hansel y Gretel. Un cuento de hadas de la colección Cuentos infantiles y domésticos de los hermanos Grimm en su versión original. En las afueras de un gran bosque vivía un pobre leñador con su mujer y sus 2 hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Tenía poco que morder y partir, y una vez, cuando llegó una gran hambruna a la tierra, ya no pudo con el pan de cada día. Mientras yacía en la cama por la noche, dando vueltas de preocupación, suspiró y le dijo a su mujer: ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros pobres hijos si no nos queda nada para nosotros? ¿Sabes qué, hombre?, respondió la esposa. Queremos llevar a los niños al bosque mañana por la mañana, donde está más espeso. Encenderemos un fuego y les daremos un trozo de pan a cada uno, luego iremos a nuestro trabajo y los dejaremos solos. No encontrarán el camino de vuelta a casa y nos libraremos de ellos. No, mujer, dijo el hombre, no haré eso. ¿Cómo podría tener el valor de dejar a mis hijos solos en el bosque? Los animales salvajes no tardarían en venir y los despedazarían. Oh, tonto, dijo ella, entonces los 4 tendremos que morir de hambre. Tú solo puedes cepillar las tablas para los ataúdes, y no le dejó en paz hasta que accedió. Pero los pobres niños me llevan a mí, dijo el hombre. Los 2 niños no habían podido conciliar el sueño porque tenían mucha hambre y habían oído lo que la madrastra le había dicho a su padre. Gretel lloró lágrimas amargas y le dijo a Hansel: ahora se acabó todo para nosotros. Calla, Gretel, dijo Hansel, no lo sientas, yo nos ayudaré. Y cuando los viejos se durmieron, se levantó, se puso la faldita, abrió la puerta de la casa y salió sigilosamente. La luna brillaba mucho, y las piedrecitas blancas que había delante de la casa brillaban como muchos terrones. Hansel se agachó y se metió todas las que quiso en el bolsillo de la faldita. Después regresó de nuevo y le dijo a Gretel: tranquila, querida hermanita, y duérmete tranquila. Dios no nos abandonará, y se acostó otra vez en su cama. Cuando amaneció, antes incluso de que saliera el sol, la mujer se acercó y despertó a los 2 niños. Levantaos, perezosos, queremos ir al bosque a buscar leña. Luego les dio un trozo de pan a cada uno y les dijo: aquí tenéis algo para comer, pero no os lo comáis antes, que no os darán nada más. Gretel cogió el pan bajo el delantal porque Hansel tenía las piedras en el bolsillo. Después partieron todos juntos hacia el bosque. Cuando llevaban un rato andando, Hansel se quedó quieto y miró hacia atrás, hacia la casa, y lo hizo una y otra vez. Padre dijo: Hansel, ¿qué miras y te quedas atrás? Ten cuidado y no te olvides de las piernas. Ay, padre, dijo Hansel. Estoy cuidando a mi gatita Blanca. Está sentada en el tejado y quiere despedirse de mí. La mujer dijo: tonto, esa no es tu gatita, es el sol de la mañana que brilla en la chimenea. Hansel, sin embargo, no había mirado a la gatita, sino que siempre había arrojado al camino uno de los guijarros brillantes que llevaba en el bolsillo. Cuando llegaron al centro del bosque, el padre dijo: ahora recoged leña, niños, encenderé un fuego para que no os congeléis. Hansel y Gretel recogieron broza, a la altura de una pequeña montaña. Encendieron la broza, y cuando la llama ardía bastante, la mujer dijo: ahora túmbense junto al fuego, niños, y descansen un poco. Nosotros iremos al bosque a cortar leña. Cuando hayamos terminado, volveremos a buscarlos. Hansel y Gretel se sentaron alrededor del fuego y, cuando llegó el mediodía, comieron un trozo de pan cada uno. Y como oyeron el ruido del hacha de madera, pensaron que su padre estaba cerca. Pero no era el hacha de madera, sino una rama que había atado a un árbol seco y que el viento golpeaba de un lado a otro, y de tanto estar allí sentados, se les cerraron los ojos de cansancio y se quedaron profundamente dormidos. Cuando por fin despertaron, ya era noche cerrada. Gretel se echó a llorar y dijo: ¿cómo saldremos ahora del bosque? Pero Hansel la consoló: espera un poco a que salga la luna y encontraremos el camino. Y cuando salió la luna llena, Hansel cogió a su hermanita de la mano y fueron tras los guijarros, que brillaban como cantos rodados recién golpeados y les indicaron el camino.
caminaron toda la noche y volvieron a casa de su padre al amanecer. Llamaron a la puerta, y cuando la mujer abrió y vio que eran Hansel y Gretel, dijo: «Niños malvados, ¿por qué habéis dormido tanto tiempo en el bosque? Pensábamos que no volveríais». Pero el padre se alegró, pues le había llegado al corazón haberlos dejado tan solos. No mucho tiempo después volvió a haber necesidad en todos los rincones, y los niños oyeron a su madre decir a su padre en la cama por la noche: «Se lo han vuelto a comer todo, aún nos queda media hogaza de pan, después se acabará la canción. Los niños deben marcharse, queremos adentrarlos en el bosque para que no puedan volver a encontrar la salida, de lo contrario no habrá rescate para nosotros». El corazón del hombre se entristeció, y pensó: «Sería mejor que compartieras el último bocado con tus hijos». Pero la mujer no escuchó nada de lo que dijo, lo regañó y le reprochó: «El que dice A debe decir B», y como había cedido la primera vez, tuvo que decirlo la segunda. Pero los niños seguían despiertos y habían oído la conversación. Cuando los viejos se durmieron, Hansel se levantó de nuevo y quiso salir a recoger las piedrecitas, como había hecho antes, pero la mujer había cerrado la puerta con llave y Hansel no podía salir. Pero consoló a su hermanita y le dijo: «No llores, Gretel, y duerme tranquila, que el buen Dios nos ayudará». Por la mañana temprano, la mujer vino y sacó a los niños de la cama. Les dieron su trozo de pan, pero era aún más pequeño que el anterior. De camino al bosque, Hansel se lo desmenuzó en el bolsillo, a menudo se quedaba parado y tiraba una miga al suelo. «Hansel, ¿por qué te quedas parado mirando a tu alrededor?», le decía su padre, «sigue tu camino». «Estoy cuidando a mi palomita, está sentada en el tejado y quiere despedirse de mí», contestó Hansel. «Tonto», dijo la mujer, «esa no es tu paloma, es el sol de la mañana que brilla en la chimenea de arriba». Hansel, sin embargo, fue tirando poco a poco todas las migas al camino. La mujer condujo a los niños aún más adentro del bosque, donde nunca habían estado en su vida. Se encendió de nuevo un gran fuego, y la madre dijo: «Sentaos ahí, niños, y cuando estéis cansados podéis dormir un poco. Iremos al bosque a cortar leña, y por la tarde, cuando hayamos terminado, vendremos a buscaros». Cuando llegó el mediodía, Gretel compartió su pan con Hansel, que había esparcido su trozo por el camino. Después se durmieron y pasó la tarde, pero nadie vino a ver a los pobres niños, solo se despertaron en la noche oscura, y Hansel consoló a su hermanita y le dijo: «Espera, Gretel, a que salga la luna, entonces veremos las migajas de pan que he esparcido. Ellas nos indicarán el camino a casa». Cuando salió la luna, se pusieron en camino, pero ya no encontraron más migas, pues los miles de pájaros que volaban por el bosque y los campos las habían picoteado. Hansel le dijo a Gretel: «Encontraremos el camino». Pero no lo encontraron. Caminaron toda la noche y otro día, de la mañana a la noche, pero no podían salir del bosque y tenían mucha hambre, pues no tenían más que las pocas bayas que había en el suelo. Y como estaban tan cansados que las piernas no les daban más de sí, se tumbaron debajo de un árbol y se durmieron. Era ya la tercera mañana desde que habían salido de casa de su padre. Empezaron a caminar de nuevo, pero se adentraban cada vez más en el bosque, y si no llegaba pronto la ayuda, se morirían de hambre. Cuando llegó el mediodía, vieron un hermoso pájaro blanco como la nieve sentado en una rama, que cantaba tan bonito que se detuvieron a escucharlo. Y cuando hubo terminado, agitó las alas y voló delante de ellos, y ellos lo siguieron hasta que llegaron a una casita, en cuyo tejado se posaba, y cuando se acercaron mucho, vieron que la casita estaba construida de pan y cubierta de tortas, pero las ventanas eran de azúcar claro. «Vamos a ella», dijo Hansel, «y comamos una bendita comida». «Yo quiero comer un trozo del tejado. Gretel, tú puedes comer de la ventana, ¿sabe dulce?». Hansel alargó la mano y rompió un trocito del tejado para probar su sabor, y Gretel se puso junto a los cristales de la ventana y lo mordisqueó con acento agudo. Entonces una bonita voz llamó desde el salón: «Nuper, Nuper, Neichen, ¿quién está tintineando en mi casita?». Los niños respondieron: el viento, el niño celestial», y siguieron comiendo sin inmutarse. Hansel, a quien le gustaba mucho el tejado,
arrancó un gran trozo de él, y Gretel sacó de un empujón todo un cristal redondo de la ventana, se sentó y se puso buena. Entonces, de repente, se abrió la puerta y salió sigilosamente una anciana apoyada en una muleta. Hansel y Gretel se asustaron tanto que dejaron caer lo que llevaban en las manos. Pero la anciana sacudió la cabeza y dijo: «Oh, queridos niños, ¿quién os ha traído aquí? Vengan y quédense conmigo, no les pasará nada». Los tomó a los dos de la mano y los condujo a su casita. Allí les sirvió una buena comida, leche y tortitas con azúcar, manzanas y nueces. Después cubrió de blanco dos preciosas camitas, y Hansel y Gretel se tumbaron en ellas y pensaron que estaban en el cielo. La vieja solo se había comportado amistosamente, pero era una bruja malvada que acechaba a los niños y había construido la casita de pan solo para atraerlos. Cuando se apoderaba de uno, lo mataba, lo cocinaba y se lo comía, y aquello era un festín para ella. Las brujas tienen los ojos rojos y no ven de lejos, pero tienen un olfato agudo, como los animales, y se dan cuenta de cuando se acercan las personas. Cuando Hansel y Gretel se acercaron a ella, se rió maliciosamente y dijo burlona: «Los tengo, que no se me escapen otra vez». Temprano por la mañana, antes de que los niños estuvieran despiertos, se levantó, y al verlos a los dos descansando tan dulcemente, con sus mejillas llenas y rojas, murmuró para sí: «Este será un buen bocado». Entonces agarró a Hansel con su mano flaca y lo llevó a un pequeño establo y lo encerró con una puerta enrejada. Podía gritar cuanto quisiera, no le servía de nada. Entonces se dirigió a Gretel, la sacudió para que se despertara y gritó: «Levántate, perezosa, lleva agua y cocina algo bueno para tu hermano, que está sentado fuera, en el establo, y debe engordar. Cuando esté gordo, me lo comeré». Gretel comenzó a llorar amargamente, pero todo fue en vano, tuvo que hacer lo que la malvada bruja le exigía. Ahora se cocinaba la mejor comida para el pobre Hansel, pero Gretel no consiguió más que conchas de cangrejo. Cada mañana la anciana se acercaba sigilosamente al pequeño establo y gritaba: «Hansel, saca los dedos para que pueda sentir si engordas pronto». Pero Hansel le sacaba un huesito y la anciana, la triste, tenía ojos, no podía verlos y pensaba que eran los dedos de Hansel y se sorprendió de que no quisiera engordar. Cuando habían pasado 4 semanas y Hansel seguía delgado, la impaciencia se apoderó de ella y quería: «No esperes más». «Eda, Gretel», llamó a la niña. «Date prisa y trae agua. Hansel puede estar gordo o flaco, mañana quiero matarlo y cocinarlo». Oh, cómo lloraba la pobre hermanita cuando tenía que cargar el agua, y cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. «Dios mío, ayúdanos», gritó. «Si tan solo los animales salvajes del bosque nos hubieran comido, habríamos muerto juntos». «Ahórrate la cháchara», dijo la anciana. «No te sirve de nada». Temprano en la mañana, Gretel tuvo que salir, poner agua en la tetera y encender el fuego. «Primero queremos hornear», dijo la anciana. «Ya calenté el horno y amasé la masa». Empujó a la pobre Gretel hacia el horno, del que ya salían llamas. «Entra sigilosamente», dijo la bruja, «y comprueba si se calienta bien para que poder ponerle pan». Y cuando Gretel estaba allí, quiso cerrar el horno y dejar que Gretel se fríe en él, y luego quiso comérselo. Pero Gretel se dio cuenta de lo que tenía en mente y dijo: «Yo no sé, ¿cómo debo hacerlo? ¿Cómo entro?». «Ganso estúpido», dijo la anciana. «La abertura es bastante grande, ya ves, podría entrar yo misma». Se arrastró y metió la cabeza en el horno. Entonces Gretel la empujó para que entrara, cerró la puerta de hierro y corrió el cerrojo. Entonces se echó a llorar, de manera bastante horrible. Pero Gretel se escapó y la bruja impía tuvo que arder miserablemente. Pero Gretel corrió directamente hacia Hansel, abrió su pequeño establo y gritó: «Hansel, estamos salvados, la vieja bruja ha muerto». Entonces Hansel saltó como un pájaro de la jaula cuando le abrieron la puerta. ¡Qué felices estaban, abrazándose, saltando y besándose!
Y como ya no tenían por qué tener miedo, entraron en la casa de la bruja. Allí estaban. En cada rincón hay cajas con perlas y piedras preciosas. Son incluso mejores que los guijarros, dijo Hansel y se guardó lo que quería en los bolsillos. Y Gretel dijo: yo también quiero algo conmigo. Tráelo a casa. Y se llenó el delantal. Pero ahora queremos irnos, dijo Hansel, para poder salir del bosque de las brujas. Pero después de algunas horas de camino llegaron a una gran masa de agua. No podemos cruzar, dijo Hansel. No veo ningún puente ni pasarela. Aquí tampoco navega ningún barco, respondió Gretel. Pero hay un pato blanco nadando allí. Si se lo pido, nos ayudará a cruzar. Entonces ella gritó: patos, patitos, allí dice Gretel y Hansel. Sin pasarela ni puente, llévanos sobre tu espalda blanca. El patito también se acercó y Hansel se incorporó y pidió a su hermana pequeña que se sentara con él. No, respondió Gretel. Es demasiado pesado para el patito, que nos lleve uno por uno. Eso hizo el buen animalito, y cuando estuvieron felices allí y se alejaron un rato, el bosque les pareció cada vez más familiar, y finalmente vieron de lejos la casa de su padre. Entonces comenzaron a correr, entraron corriendo a la habitación y se arrojaron sobre el cuello de su padre. El hombre no había tenido una hora feliz desde que dejó a los niños en el bosque, pero la mujer había muerto. Gretel sacudió su delantal de modo que las perlas y piedras preciosas saltaron por la habitación, y Hansel arrojó un puñado, uno por uno, de su bolsillo. Entonces todas las preocupaciones llegaron a su fin y vivieron juntos en pura alegría. Mi cuento de hadas ha terminado. Hay un ratón corriendo por allí. Quien lo atrape podrá hacer con él un gran gorro de piel.